¿Deseas rentar un bien de tu propiedad o quieres alquilar uno? Esa operación se denomina contrato de arrendamiento. Hay de varios tipos y pueden incluir cláusulas diferentes, pero lo importante es que siempre cuentes con un buen contrato que garantice tus intereses, protegiendo tu patrimonio. Bienvenidos, soy Oscar Blanco y esto es SOS Jurídico, donde hacemos videos para que conozcas tus derechos y siempre estés bien informado. En esta serie de videos vamos a aprender todo sobre el contrato de arrendamiento. Explicaremos en qué consiste, cuáles son los derechos y obligaciones de los sujetos que intervienen y, finalmente, cómo hacer uno. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Es aquel por medio del cual las partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de un bien y otra a pagar a cambio un precio cierto por concepto de renta. Obligación recíproca quiere decir que cada una de las personas que intervienen adquieren deberes con la otra, quien tiene el derecho de exigir su cumplimiento. Participan dos partes principales, la que otorga el uso o el goce del bien, a quien llamamos arrendador, y la que se obliga a pagar un precio cierto a cambio de ello, denominada arrendatario. Cabe precisar que no es necesario que la renta se pague con dinero. Puede ser con cualquier otro tipo de cosa equivalente, siempre que sea determinada y cierta, es decir, identificable y existente. Todo contrato de arrendamiento tiene por objeto un bien. Todos los bienes pueden ser arrendados, excepto los que se consumen con el tiempo, los bienes estrictamente personales y los bienes que la ley prohíbe arrendar. Los bienes consumibles son aquellos que se destruyen con el primer uso. Por ejemplo, cuando nos comemos un platillo de carne, esta queda destruida al usarla. No se podría arrendar la carne. Los bienes estrictamente personales son derechos que solo pueden ser ejercidos y disfrutados por su titular. Por ejemplo, el derecho a recibir alimentos. Por último, existen algunos casos en los que la ley prohíbe específicamente dar en arrendamiento algún bien. Ahora veremos cuál es el objeto del contrato. El arrendamiento tiene por objeto la transmisión del uso o goce temporal de una cosa. En primer lugar, cabe advertir que ese contrato hace nacer derechos personales y no derechos reales. Los primeros son facultades de exigir de otra persona el cumplimiento de una prestación determinada, mientras que los segundos consisten en un poder directo que se ejerce sobre una cosa. Por ejemplo, la propiedad es un derecho real. Los derechos de uso o goce relacionados con el arrendamiento son derechos personales y surten efectos solamente entre arrendador y arrendatario y no contra terceros. Ahora bien, uso y goce no son sinónimos. El derecho de uso consiste en que el arrendatario podrá ocupar el bien inmueble y aprovecharlo para la satisfacción de sus intereses conforme a lo convenido o conforme a su naturaleza. Por otro lado, el derecho de goce consiste en que el arrendatario podrá hacer suyos los frutos o las cosas que produzca el bien. Tratándose de arrendamiento para habitación, el goce es poco relevante. Pero, ¿qué pasaría si dentro del inmueble hay un árbol que da mangos? ¿De quién son los frutos? Antes de terminar este video, voy a comentarte algunos datos importantes sobre el contrato de arrendamiento. El arrendamiento para habitación no puede tener vigencia menor a un año. El arrendamiento de fincas comerciales o industriales no puede exceder de 20 años. No es necesario ser el propietario de la cosa para arrendarla, pero sí se debe tener facultades para hacerlo. Si el bien objeto del arrendamiento está sujeto a copropiedad, se requiere el consentimiento de todos los copropietarios. El contrato de arrendamiento debe hacerse por escrito y la falta del documento se imputa al arrendador, quien deberá pagar todos los daños que esa situación provoque al arrendatario. Sin embargo, la ausencia del documento no provoca la inexistencia ni la invalidez del contrato, por lo que éste nace con el puro acuerdo sobre cosa y precio de la renta. La muerte del arrendador no termina el contrato de arrendamiento, salvo que se haya acordado otra cosa. La venta del bien arrendado tampoco termina el contrato. El arrendatario deberá pagar la renta al nuevo propietario. Lo anterior no aplica cuando el inmueble es expropiado, en cuyo caso el contrato se dará por terminado y el arrendatario deberá ser indemnizado. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver SOS Jurídico. Si tienes alguna duda relacionada con este tema, ingresa a sosjurídico.info, haz clic en Asesoría Jurídica Gratuita y serás atendido por expertos verificados. Nos vemos en el próximo video.